Bienvenidos a todos una vez más a nuestras entrevistas. En primer lugar, dar las gracias a Vanessa y Susana por ofrecerse a participar y bueno, darles paso a que se presenten, aunque ya las conocemos, y que nos cuenten un poquito por encima su experiencia en la Corte de Honor. Susana, Vanessa. Venga. Empieza Vanessa, que fue la primera. Bueno, como todos sabéis, soy Vanessa Aguilella, fallera de toda la vida de nuestra comisión, y tuve el privilegio del año 2000 pertenecer a la Corte de la Fallera Mayor de Valencia, y puedo asegurar que es un año muy importante en la vida de una valenciana y sobre todo una gran fallera como soy yo. Y recuerdos se quedan muchos grabados, pero lo que más se queda es sobre todo el cariño que recibes de la gente y el cariño que realmente te queda de la gente con la que convives, que es las familias de las componentes de la Corte y sobre todo todas las chicas, claro. Muy bien. Entonces, Susana. Hola, yo soy Susana Esteve, fallera de toda la vida, como Vanessa. Fui fallera mayor en el 2000. En el 2001 fui elegida de la Corte de la Fallera Mayor de Valencia. Y bueno, como ha dicho Vanessa, ser de la Corte para una fallera y una valenciana como nosotras, pues es el todo. Nunca piensas que vas a llegar ahí y ese año, el poder disfrutar de un año como Corte de Honor, pues es todo un privilegio. Y como dice Vane, pues son muchísimos actos los que recuerdas, pero sobre todo creo que lo que más te queda es el cariño de toda la gente y todas las amigas y los amigos que haces durante el camino, durante ese año, que son pues amigos y como parte de tu familia ya va la vida. Bueno, si queréis empezamos con la primera pregunta y nos vais contestando la que como os apetezca y por turnos, o si queréis entre las dos o como queráis, ¿vale? La primera pregunta es que nos contéis un poquito el proceso de elección de cortes, porque desde vuestros años hasta ahora ha cambiado mucho. Entonces, que nos contéis cómo fue el vuestro y qué cambios habéis vivido, sobre todo, ¿no? Y habéis notado. Bueno, ¿tú o yo? El proceso, yo creo que el año de Susana y el mío fue prácticamente el mismo, porque no varió mucho, varió años después. En mi caso, pues en el sector se elegían solamente 2 personas y luego las preseleccionadas eran 52, no habían más preseleccionadas. Y de ahí ya pues los procesos eran pues pruebas con el jurado, entrevistas, charlas hacia el jurado y hacia todas las chicas que estaban preseleccionadas, pues de temas al azar que cogías de algún papel, y era un proceso bastante... Es divertido, pero a la vez pasas bastantes nervios porque, claro, son momentos que estás ahí y hay muchas chicas muy válidas que yo creo que una vez estás ahí dentro, a todas las chicas las ves muy válidas. No te ves tú ahí, porque realmente como es un sueño que persigues desde mucho tiempo, es algo que lo ves imposible, muy imposible, porque son muchas chicas muy guapas y muy válidas. ¿Y qué creéis que ha cambiado con el vuestro, con el de ahora? ¿Cuántos jurados pasaste? Venga, Susana. Pues bueno, yo creo que igual que Vanessa pasamos el jurado del sector, pero que en nuestro caso en el sector no hablabas con el jurado. Creo que, bueno, si no recuerdo mal, ahora sí que hacen como una pequeña entrevista. En el sector, en el sector simplemente desfilabas y ya está. Y ahí te elegían y ya pasabas al jurado de corte. Tenías el jurado de corte, que pues eso eran unos 15-20 días con el jurado de corte, y una vez salías de la corte eran otros 15 o 20 días con otro jurado que era el que elegía a la fallera mayor. Ahora pasan 2 jurados, el jurado de que las elige en el sector y luego el mismo jurado elige a la Corte de la Fallera Mayor de Valencia.
En nuestro eran 2 jurados distintos y era un proceso bastante más largo que el que es ahora. Yo recuerdo que salimos, yo creo que en mi año salimos elegidas como corte un 20 o 21 de octubre y la fallera mayor salió creo que un 20 de noviembre o 21, o sea, un mes casi más de jurado. Se hace largo. Cambió hace poco, relativamente, hace pocos años, porque hasta hace 3 o 4 años seguían siendo 2 juegos diferentes cuando era la fallera mayor. Yo creo que igual. Sí, eso cambió hace poco. Sí. Y en la elección ya no es o sea, no era en la Fonteta como ahora, ¿o sí? No, era en el velódromo. ¿Y qué os gusta más? A mí el velódromo. A mí también. Sí. Bastante más grande. Yo la verdad que yo he estado. No lo he visto. Ir un año, que fue el año que llovió y lo cancelaron y ya pasaron a la Fonteta, o sea que no lo he llegado a ver tampoco. Sí. Bueno, un acto no oficial, es decir, que no fuera ofrenda, exaltación y nombramiento que recordéis. Un acto especial, que es decir. No te... Un acto que no fuera, o sea, que más allá de los evidentes, que la imposición de bandas supongo que es el más especial, pero de esos actos que son menos conocidos, ¿qué os gustaría destacar? Bueno, hay muchos actos que no son conocidos por el mundo fallero que solamente los vive la corte y la fallera mayor. A ver, son actos íntimos. Yo, por ejemplo, yo recuerdo desde el 1 de marzo hasta el día 19 desayunar todos los días en casa de la fallera mayor, que son actos que se quedan mucho, que incluso te recogían antes para ir a desayunar allí. Son actos muy, muy emotivos, que eso se te quedan porque son momentos que vives solamente tú, que no los vives con nadie. Como esos hay millones que no se viven y luego son vivencias que se te quedan de una manera especial porque son vuestras, o sea, nuestras. Yo recuerdo la merienda de la exaltación, que fuimos todas a merendar a casa de Adriana y era cuando estrenábamos el traje oficial, porque antes, como sabéis, nosotras no íbamos de valencianas hasta el día de la exaltación. Recuerdo ese momento de llegar todas a casa de Adriana vestidas con el traje valencianas, merendar allí en su casa y el verla salir cuando salió con su traje y el ver el espolín y estos momentos son muy chulos. Debe ser súper emotivo esos, los momentos que hacéis más íntimos, ¿no? Realmente. Sí, yo creo que sí. Y ya que habéis nombrado del 1 al 19 de marzo, es agotador, ¿no? O sea, ser corte debe ser agotador. Porque siempre te cuentan los cortes que siempre llevas como un kit de emergencia para los trayectos y demás, porque son muchas horas fuera de casa. Bueno, o sea, es que no te voy... es agotador, pero lo vives con mucha ilusión. Yo creo que eso está por encima de lo que es el agotamiento físico, porque eso yo creo que te supera. Igual te recogían, no sé, a las 8 de la mañana porque había un acto por la mañana y volvías a las 2 de la mañana y al día siguiente igual. Los moños no te los quitas en los 19 días y son días de mucho acto, de muy movidos. Son agotadores. Hay algunos pues que son un poco monótonos porque siempre vas a lo mismo, pero yo creo que todos los actos se viven de una manera especial. La semana fallera es distinta, no tiene nada que ver con la semana de fallas que has vivido siempre, no tiene nada que ver. De hecho, yo creo que es una de las semanas, una de las fallas menos vividas como unas fallas, te quiero decir, que es que no lo vive. Echas un poco de menos el casal. Claro, no, ese apoyo y esa diversión del casal no la hay, son todo actos.
no disfrutas las mascletas del ayuntamiento y luego pues actos que pueden haber que son actos distintos que nunca vives, pero no es una semana fallera como la vives siempre, es distinto. Vale, y yendo un poco al acto oficial de la imposición de bandas y del nombramiento, ¿qué recordáis? ¿Con qué os quedáis? En mi año, y yo creo que en el de Vane también, a nosotros nos imponía la banda en el Salón de Cristal del Ayuntamiento. Entonces era como dos actos distintos. Primero teníamos la imposición de bandas en el Salón de Cristal, que te ponía la banda, en nuestro caso la alcaldesa Rita Barberá nos impuso la banda, y luego ya con la banda fuimos en coche de caballos, en Calesas hasta el Palau, que la verdad es que ese recorrido es muy chulo. Y en el Palau haces lo que es lo que es la exaltación, ya con la banda puesta. Ahora les imponen la banda en el Palau. Yo creo que era más bonito antes. Era como tu momento con la alcaldesa o con el alcalde en este caso, y ahora creo que la pone el presidente de la Fallera, ¿no? Les pone a todas. Sí. La corte. El alcalde y el resto el concejal, sí. Sí, pues en nuestro caso sí que la ponía la alcaldesa, que era Rita Barberá, nos impuso la banda a todas, y la verdad es que es un acto muy chulo. Sí, es muy emotivo. Vale, y cuando se pregunta a una fallera mayor o una corte por una persona especial, siempre destacan el acompañante y el chofer. Vale, ¿por qué? ¿Y qué recordáis de los vuestros? Sí. Sé que Vanessa, su madre, sí que nos ha contado alguna vez que con el chofer tiene muy buena relación. No, bueno, con el chofer y con el acompañante, que era el mismo que Susana llevaba. Te quiero decir, Sí, Juan, tuvimos el mismo acompañante. Era el mismo. A ver, es que son muchas horas con ellos. A ver, el chofer real, el acompañante es la persona que te lleva desde el día del nombramiento de la Fallera Mayor de Valencia, la que te lleva durante todo el año. Ese es el acompañante, digamos. Y luego el chofer es el chofer oficial que te lleva solamente en los actos oficiales y la semana fallera. El chofer, no tienes el chofer durante todo el año, el que tienes realmente es al acompañante, que es tu chofer y tu acompañante. Pero claro, también depende de la persona que te toque. Nosotros tuvimos mucha suerte con tener a Juan, y que era una persona maravillosa, y conectas mucho porque son muchas horas con él, y siempre pues te preguntaba cómo ha ido, cómo estás hoy, te daba ánimos, estaba muy pendiente de ti. Son personas que se dedican a ello y que lo viven y que les gusta. Y claro, eso es fundamental porque es la persona que te acompaña a todos los sitios. Sí, con el... Juan era especial. Juan era una persona especial. La verdad es que es como si fuera tu padre, tu amigo, no sé, es todo. Porque, como ha dicho Vanessa, pasas muchas horas con él, siempre estaba pendiente de nosotras, de cogerte el abrigo, siempre llevaba chuches en el coche, yo qué sé, estaba pendiente de todo. A mí, bueno, uno más de la familia. Y en mi caso, Vicente, que fue el chofer que yo llevé cuando íbamos en el coche oficial, igual, una persona encantadora, y pues con el que al final también mucha complicidad, porque estás con él muchas horas al día. Son pocos días, pero son muchas horas, es muy intenso. La verdad es que esa gente que realmente los acompañantes están ahí o sea, que no es ni su trabajo ni nada, están por las fallas y porque les gusta, y la verdad es que es de agradecer lo bien que se portan con todas las chicas. ¿Tenéis alguna anécdota con el chofer o con los acompañantes? Creo que Susana me ha contado alguna vez con el chofer. Pues yo hubo una vez en mi caso, por ejemplo, es que mi acompañante, que era Juan, durante la semana fallera, como a mí me cambiaron de coche, no iba con él. Entonces, cuando volví a ir con él, el primer día que vino a recogerme, y nos fuimos a por otra chica, íbamos hablando y nos pasamos la salida de la autovía y nos tocó dar una vuelta increíble porque, claro, hacía tiempo que no te veías así tanto rato que
bueno, que nos pasamos la salida, nos toca dar la vuelta, bueno, liamos una que no veas, pero la verdad es que muy guay, muy guay. Yo tengo muy buenos recuerdos de mi acompañante. Yo también. A ver, nosotros tenemos una anécdota en el coche que fue que en la semana el mes de fallas llevábamos las Cortes y las fallas mayores tienen una mascota, ¿vale? Entonces, en el coche oficial que llevábamos, en el techo solar a la parte de arriba, se nos ocurrió por la autovía sacar las de mi coche lo que era la mascota por la parte de arriba. Sí. Y se nos cayó, claro. Salió volando. Y tuvo que parar toda la comitiva porque se nos había ido. Y bajó Juan corriendo a recoger la mascota por el medio de la autovía. Madre mía. Y con el resto de Junta Central Fallera. Bueno, muy bien. Yo creo que nuestro año, bueno, mi año y esa yo creo que eran los mismos y la verdad es que genial. Sí. Toda la gente súper bien, súper agradable y realmente muy bien. Bueno, y ahora alguna anécdota más con el hecho de que llevarais muchas horas el traje de valenciana, ¿no? ¿Cómo se lleva tantas horas? Si habéis tenido alguna experiencia. Bueno, a ver, con el traje, más de una vez yo me he equivocado de traje. En vez de el 1 era el 2, porque como llevábamos 2 trajes, el 1 era, digamos, el oficial, el de la exaltación, y el 2 era el del siglo XVIII. Pero anécdotas de ir vestidas de valenciana, yo tengo una muy buena que era porque yo en mi año, por ejemplo, de corte, no llevaba los moños cosidos, los moños eran hechos. Y yo me acuerdo estando cenando en una cena que de repente el rodete me hizo así y me cayó. Y se me quedó colgando. Y me tocó irme al baño y entre Sonia y otra chica de la corte me lo tuvo que hacer en un momento. Pero vamos, de esos hay miles. Y con las cintas. Sí, yo recuerdo estar en las paellas en que había un día que eran paellas en Ruzafa y íbamos con el 1, como dice Vanessa, íbamos con el oficial y al siguiente nos tocaba también el oficial. Pero a mí se me cayó un café por encima. Teníamos la exaltación de nuestro sector, de nuestra agrupación, y me acuerdo que una señora ahí me las intentó lavar un poco las manteletas porque llevaba toda la mancha de café y luego iba en el coche con el aire, con la calefacción, poniendo la manteleta para que se secara. Y claro, al día siguiente, en vez de ir con el 1, tuvimos que ir todas con el 2 porque yo tuve que llevar el traje a la tintorería, claro. Pues, todas tuvieron que ir el 2 porque yo el 1 no lo podía. ¿Y el protocolo es tan estricto como parece o como se ve? Yo creo que no. A ver, yo creo que es... A ver, protocolo, hay un protocolo, pero no es tan estricto como realmente como se ve. Yo creo que es cuestión de saber estar en cada acto y en cada momento, y no es un protocolo que esté establecido ni que antes de entrar en un sitio te den unas normas de lo que tengas que hacer o no. Simplemente te dicen pues dónde te tienes que poner o te dejas llevar, porque yo creo que eso es, conforme vas llegando a los sitios, pues te vas dejando llevar y por donde van los acompañantes vas detrás. Te quiero decir que eso tampoco, yo pienso que no es tan estricto. El proceso cuando una vestidos de valenciana, ¿con cuántas antelación nos poníais a vestiros, cuando tenían que recoger? ¿Cómo era el proceso ese? A ver, yo en mi caso variaba, depende. Si me recogían la última o si me recogían la primera. Si me recogían la primera, los días de fallas, una vez ya metidas en marzo, si me recogían la primera, yo, vamos, me levantaba con el tiempo justo de desayunar, o sea, el vaso de leche, las vitaminas que me daba mi madre todos los días y el tiempo justo para ponerme el traje, porque luego ya me maquillaba en el coche. Yo, mientras íbamos a recoger a las otras del coche, yo me maquillaba en el coche.
Si me recogían la última, pues entonces ya iba con un poco más de tiempo, pero vamos, el tiempo es justo, había que aprovechar todo para dormir. ¿Y alguna anécdota de vuestro año en nuestro casal, como cortes? Pues no hay muchas porque en el casal tampoco estuvimos mucho. ¿Vinisteis al casal? ¿Hicisteis visita? Hicimos visitar, yo en mi año, un día de fallas, creo que vinimos, y luego el día que me hicieron el homenaje que hacen en las fallas. Pero vamos, que tampoco estuvimos. Yo creo que vinimos el día de la presentación, de nuestra falla, que coincidía también con la exaltación de la falla mayor infantil de Valencia, luego un día en fallas y luego, como dice Vanessa, el día del homenaje. ¿Y la relación con vuestras...? Yo sí que recuerdo una noche que el chico que nos hacía las fotos y grababa en vídeo y tal, durante fallas había un día que como que dedicaba a cada una. Y el día que dedicaba a mí, cuando llegué con el coche oficial a la plaza, que aún estaban en el casal, se metieron 3 o 4 dentro del coche oficial, nos estaban grabando y... ¿Nos podemos imaginar no sé si recuerdo lo que estaba Esther, había todavía gente en el casal y bueno, pues eso, se metieron ahí en el coche oficial pero poco más. Bueno, es que antes no se le daba. Ya. Dime. Yo no recuerdo, hombre, yo era infantil, pero es verdad que no os recuerdo mucho. Sí que recuerdo los coches oficiales en la plaza porque me chocó mucho, pero es verdad que no recuerdo veros a la fallera mayor y a vosotras. O sea que... Erais pequeñas. Sí. Pero hace muchos años. Los coches oficiales sí que es un recuerdo que tengo, sí. La plaza estaba sin hacer, la plaza. Sí. Estaba en obras. No, estaba hecha. Bueno, en mi caso estaba hecha. En mi año estaba en obras. Estaba en proyecto. Lo que era el bulevar estaba en proyecto, estaba a mitad. Sí que estaba ya casi hecho, estaba a mitad, yo creo. Sí. Bueno, ¿y la relación con vuestras compañeras de corte y las infantiles? A ver, Súper yo bien. creo que es como todo, con las mayores sigues teniendo mucha relación, con las infantiles no tanto, porque somos mucha gente, si nos cuesta a nosotras también juntarnos, porque somos muchas, ya con las infantiles, pues cada X años nos reunimos, pero con las mayores muy bien, con todas muy bien. Es una relación muy estrecha que a ver, con unas más que con otras es normal porque somos muchas, pero la relación sigue y con las familias igual. Es una relación muy estrecha que se te queda durante los años. Yo por lo menos he tenido esa suerte. Sí, nosotras tenemos un grupo de WhatsApp y bueno, yo creo que es uno de los grupos más activos que tengo. Nosotras seguimos teniendo mucha relación y incluso con muchas infantiles también. Con muchas infantiles yo ya no sé si, porque como luego han sido también corte y fallera mayor de Valencia también las hemos más, pero sí, bastante relación con todas. Esta era la siguiente pregunta, ¿no? El hecho de que vuestras infantiles, sobre todo el año de Susana, que no sé qué tiene esa corte infantil, ¿no? Que corte mayor y fallera mayor. Eran buenísimas. ¿Qué tal, era no? Una corte estupenda. Sí, ¿y qué tal, no? Como corte mayor de ellas, ¿qué sientes, no? Cuando las ves que llegan tan lejos. Hombre, pues, claro, es un orgullo el que tus infas sean corte o sean, en mi caso, ha habido 3 falleras mayores de Valencia, es un orgullo, la verdad. Bueno, y el momento que visteis los trajes oficiales, ¿qué os pareció? ¿Os gustó el color? No sé qué color llevabais y si los conserváis todavía. Sí, bueno, a ver, a mí me tocó el traje oficial, el oficial era un verde botella muy bonito de Vives y Marí, la tela, y la verdad que tuvimos suerte porque eran unos tejidos muy bonitos. Y luego el segundo traje, el del siglo XVIII,
era un tono blanco grisáceo con tonos azules, que sí, yo me lo sigo poniendo. De hecho, la última ofrenda llevé el verde, el último año que fuimos a la ofrenda. Sí, yo en mi caso también. A mí el primero me tocó un gris, un gris oscuro chulo, y el segundo era azul mar color caldera, y de hecho la falda es la que yo sigo utilizando, vamos, prácticamente todos los años es la falda que me pongo para ir a la ofrenda. El momento de pasar el testigo de corte, ¿no? Suponemos que Vanessa, al entrar Susana, pues supongo que fue diferente, pero el dejar la corte y que entrara otra, ¿cómo se vive? A ver, yo en mi caso, ¿sabes lo que pasa? Que Susana y yo hemos llevado nuestra trayectoria fallera una al lado de otra. Te quiero decir, yo fui fallera mayor infantil en el año 87 y Susana fue en el 88. Y luego, cuando yo fui fallera mayor en el 99, Susana fue fallera mayor en el 2000. Luego yo en el 2000 era de la corte, que Susana era la fallera mayor, y luego al año siguiente ella fue corte en el 2001. Te quiero decir que es que ha sido una trayectoria que hemos llevado muy, muy paralela a las dos. Entonces, claro, a ver, Susana es una persona que yo conozco desde que tengo uso de razón. Es una amiga y ha sido amiga siempre. Hay años que nos hemos separado, sí, por circunstancias de la vida pues te separa, haces otro tipo de vida, pero siempre hemos estado ahí, que eso es lo importante. Entonces, yo creo que en mi caso es orgullo, digamos, porque siempre ha sido pasárselo a ella, ¿sabes? Entonces, es algo que está chulo. Susana, ¿cómo fue dejarlo? A ver, para mí bien, yo creo que todo tiene un principio y un final, y es como cuando eres fallera mayor. Todo empieza y todo acaba, tiene que continuar. Sí que es verdad que al principio echas un poco de menos el actos, sigues teniendo actos cuando eres saliente, digamos, sigues teniendo cosas más esporádicas, pero es verdad que bueno, que es ley de vida, tiene que empezar y tiene que acabar, y yo en mi caso lo llevé bien. También llega un momento que tienes que renunciar, porque durante ese año aparcas un poco tu vida personal, trabajo, tus estudios, y a tu familia, a tus amigos los dejas un poco en un lado, y entonces es momento de ir a retomar tu vida, y sobre todo, pues bueno, en este caso tu vida en la falla, el volver a tu falla, que ya me se echa un poco de menos el tener los actos, como decía Vanessa, actos normales de la falla, de bajar al casal o... Entonces, yo en mi caso lo llevé bien, el dejar el testigo a las siguientes. ¿Hicisteis algún acto de despedida especial, más allá de lo que era, bueno, lo que ahora es la funteta, ¿no? Que se despide. ¿Vosotras cómo os despedisteis? Sí, en mi año hicimos una despedida, bueno, Junta Central Fallera hacía como una cena de despedida que invitaban a, pues eso, medios de comunicación y gente de Junta Central Fallera. Y luego nosotras como corte hicimos una cena de despedida. Pues eso, le invitamos a, pues eso, medios de comunicación y pues acompañantes, choferes, toda la gente con la que has estado ese año. Hicimos una cena un poco de vida para todos. Yo creo que Vanessa también. Sí, igual. Con las familias y la gente que estás durante todo el año, sí. ¿Y ha cambiado mucho la figura de corte de honor desde vuestro año hasta ahora? ¿Creéis que tendrían que tener otra función, más protagonismo, diferente al de la fallera mayor? Yo creo que no ha cambiado. No. Otro protagonismo, no sé. Yo es que, a ver, yo creo que cada uno tiene que estar en su sitio. La fallera mayor es la fallera mayor y la corte es quien acompaña a la fallera mayor. Yo no creo que necesite más protagonismo, porque es que no tiene por qué tenerlo de hecho, porque es la gente que, o sea, son las chicas que acompañan a la fallera mayor. Y no, yo pienso que está bien.
No le darías más... Es que, bueno, sí que mucha gente dice que tendrían que tener actos de manera individual y... Ya, pero es que yo creo que no lo veo así porque... Yo creo que no. Es como dice Vanessa, la corte es como las acompañantes de la Fallera Mayor de Valencia, así que ella sola, pero la corte en sí, actos solas, yo creo que ni tienen ni deberían de tener. Y el día de la llamada, ¿cómo lo recordáis? ¿Dónde estabais? Bueno, el día de la llamada, pues cada componente de la corte, o sea, las 13, ahí estábamos las 13, cada una está en su casa, ¿vale? Lo único que te pide Junta Central Fallera para ese día, en mi año, es que prepares una bandeja de pasteles y otra de dulces, digamos dos bandejas, ¿vale? Una de dulce y una de salado. Y algo pues para beber, algún tipo de cava o vino, lo que sea. Entonces, lo que se hace es que tú tienes la lista de las direcciones de... Claro, ahí te acabas de conocer prácticamente, no sabes dónde viven las chicas ni nada, entonces te pasan una lista de dónde viven todas y cada una vive el día, o sea, la llamada la vive en su casa. Y en el momento que se elige a la Fallera Mayor, tú miras a ver dónde vive y entonces acudes allí. Y allí se juntan todos, los padres llevan lo que son las bandejas y ahí ya es el primer acto como corte y Fallera Mayor. Yo creo que en el caso de Susana sería igual. Sí, igual. Yo recuerdo estar en casa, pues como dice Vanessa, con las bandejas preparadas y con el champán esperando a ver quién era la elegida para ir a su casa. Y como recuerdos, supongo que la banda y la cholla son lo más simbólico, supongo que la conserváis, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, pues ahora vamos a pasar a un juego donde os vamos a dar dos opciones y tenéis que elegir con qué os quedaríais, ¿vale? Vale. Vale, ¿qué os gusta más, la imposición de bandas o la ofrenda como cortes? La imposición de bandas. ¿Imposición de bandas o la ofrenda? Siendo corte, imposición de bandas. Imposición de bandas. ¿Mascletá en el balcón del ayuntamiento o la crida? La crida. La crida, contando. A ver, ¿vuestro proceso de elección o el que hay ahora con un jurado? Yo me quedo con el mío, que es el que viví. Yo creo que es mejor el de ahora, ¿eh? Sí. Más rápido. ¿Y qué elegiríais? ¿Un acto de particular o vestidas de valenciana? Vestida de valenciana. De valenciana. ¿La crema o la planta? La planta. Sí, la planta. ¿La primera mascletá o la despertá? ¿El qué? ¿La primera mascletá o la despertá? Yo es que no viví la despertar. No había despertar. No. No había, no. La mascletá, no había, en nuestro año no había despertar. No había despertar. ¿Qué os gusta más? ¿El monumento o la indumentaria? La indumentaria. La indumentaria. ¿Y preferís el acto de la elección de cortes o el nombramiento en el ayuntamiento? El nombramiento. El nombramiento. Y contándonos algo de la crida. La crida es muy emotivo, ¿eh? Es un acto muy, muy emotivo. Porque la crida la puedes ver desde abajo. A mí me ha gustado siempre, el acto de la crida me ha gustado siempre. Pero una vez subes a las Torres de Serrano y te asomas y ves la cantidad de gente que hay, que no ves el final por ningún lado de lo que es la gente, eso es muy emocionante, es muy emotivo vivir eso. Yo, en mi caso, lo recuerdo uno de los actos que más se me quedó.
la crida. ¿Y tú, Susana? Sí, lo que ha dicho Vanessa. El momento de vida, yo recuerdo cuando llegábamos con los coches oficiales y el ver toda la gente y cuando subes arriba, tomas y no dejas de ver gente, o sea, todo el puente lleno de gente, a derecha, izquierda, está lleno de gente, es muy impresionante. Para mí es un acto muy bonito, a mí la crida es un acto de los que me gusta mucho y tener el privilegio de verlo desde arriba se te ponen los pelos de punta. Y bueno, la crida, luego de la crida, como sabéis, se va a la Virgen y es un acto también muy, muy bonito. Y de hecho, yo creo que en tu año también, Susana, se estrenaba el traje, el segundo traje se estrenaba ahí, ese día, el día de la crida. Sí, sí, sí. Se estrenaba el día de la crida. En mi caso Bueno, pues también estrenábamos el segundo traje. ahora vamos a pasar a las preguntas que nos ha dejado la comisión. La primera pregunta nos la hace Sara Rancaño, y nos dice que cuál es el recuerdo de vuestro año de corte que le contáis a vuestros hijos y que os gustaría que no olvidaran. Bueno, recuerdos hay muchos. ¿Cuál es el qué? El recuerdo que le cuentas a tus hijas y que te gustaría que no olvidaran ellas. Yo creo que recuerdos hay muchos. Lo que pasa es que sí que hay más significativos, unos que se te quedan más que otros, que yo creo que no es que se los cuente a mis hijos, porque tampoco. Yo creo que con lo que más te quedas es con el cariño que te da la gente y con que te sientes muy, muy querido por la gente. La gente se vuelca mucho en la figura de la Fallera Mayor de Valencia y la Corte. De hecho, a ver, yo sigo admirando a las Cortes y a las falleras mayores. A mí me gusta mucho. Y es una figura que es muy admirada en Valencia. Bueno, yo creo que en la comunidad valenciana en general. Y son cosas que se te quedan de ese año y esa es una de ellas, el cariño que recibes. ¿Y tú, Susana? Pues yo, bueno, como ha dicho Vanessa, recuerdos hay muchos. Yo creo que ninguno en especial les he contado a mis hijas, pero sí que, pues eso, como dice Vanessa, el cariño de la gente y sobre todo las amigas, en mi caso familia que he hecho, para mí es lo que más yo creo que ellas saben del año de corte. Lo que más es mis amigas de la corte, es lo que más ellas a lo mejor conocen, o ya más que actos es mis amigas de la corte. De hecho, una de mis amigas de corte es la madrina de mi hija Alejandra. O sea que más es lo que el cariño y la amistad que haces, que más que los actos. A ver, Vicente Coy nos pregunta que si tuvierais que elegir un acto, ¿con cuál os quedaríais? Uno solo. Uno solo. Yo creo que el momento en el que me nombraron en el velódromo, no me lo esperaba para nada. Para mí ese momento es un subidón de adrenalina a lo bestia. En mi caso estábamos todas, creo que en el año de Vanessa también, estábamos todas las chicas en el escenario, y en el momento en el que oí mi nombre, que jamás pensaba oír mi nombre, es como que te quedas quieta, que no sabes si eres tú, si sales, si no sales. Yo creo que ese momento para mí yo creo que es el mejor. De hecho, alguna vez aún lo pongo en el vídeo y ese momento yo creo que para mí es el mejor. Yo creo que también, aparte es que yo recuerdo que a mi lado estaba Lola Flor, que luego salió Fallera Mayor, y me acuerdo que me dio en el hombro como diciendo, ¿ves que te han nombrado? Es que yo como no me lo creía, estaba quieta y me decía, ¿ves que te han nombrado? Sí que es un acto muy emotivo. Hay sí, muchos, es que te quedas ahí como paralizada. Pero... Sí. Hay muchos, pero ese es muy emotivo. Y a ver, la ofrenda es emotiva, pero la ofrenda que hace la corte, por ejemplo, es la ofrenda que hacemos nosotros en la falla. Es el mismo tramo y es emotiva pues porque la vives con tus amigas de la corte, pero la exaltación quizás también es un acto muy emotivo, y la crida, sobre todo, yo creo que después del nombramiento yo creo que es la crida.
Vale, Vicente os pregunta también que qué es lo mejor y lo peor que recordáis de vuestra experiencia y si repetiríais. Con mis ya no, ¿eh? Con 20 repito, con 43 no. A ver, lo mejor, yo qué sé, que lo mejor es lo que estamos diciendo todo el rato. Te quedas con la gente, con los amigos que haces y lo peor, yo creo que no hay nada peor. Sí que es verdad que hay días en los que súper cansada o actos a lo mejor que son un poco más rollo, más aburridos, pero yo creo que como peor no hay nada. No hay peor. Eso es el cansancio, lo que dice Susana, que hay días que son muy agotadores, pero yo creo que la ilusión te vence y te levantas al día siguiente y te levantas con esa ilusión y ya está. Arantxa, nuestra fallera mayor, nos pregunta que cómo vivisteis el mes de marzo. Súper intensivo. Intensivo. Yo recuerdo el mes de marzo era traje de valenciana, pijama, traje de valenciana. Así, todos los días. Era, pues eso, te levantabas pronto. Yo creo que recuerdo, pues la mayoría de días, 8 o mucho, venían a recogerme y pues a lo mejor llegabas a casa pues a la 1, a las 2, depende del día, de los que tenías, pero estabas todo el día fuera. Comías fuera, desayunabas, todo fuera de casa y es agotador, pero a la vez pues estás viviendo lo que realmente te gusta y es un año muy bonito, muy intenso el mes de marzo, pero muy bonito. Vale, ¿tú eso? A ver, Amparo Monzó nos pregunta que si después de 20 años, que cómo veis las cortes de ahora con respecto a la indumentaria, al peinado, y si un solo moño que tanto se critica, ya que antes siempre llevabais los tres, ¿no? ¿Cómo veis el tema de la indumentaria? A ver, yo el tema de la indumentaria yo creo que es un poco que lo imponen los indumentaristas un año tras año. Pues un año las puntillas se llevan más largas, otro año la manteleta la suben un poco y el tema de los 3 moños, bueno, a mí particularmente con un traje del siglo XVIII, con una seda del XVIII o con un espolín del siglo XVIII, un moño no me gusta, porque no me gusta. Otra cosa es que pues vayas vestida como o para bailar, con un traje como de faena, que se dice, con un moño me gusta, pero yo llevar una seda o un espolín con un moño, pues sinceramente a mí no desmerece mucho lo que es el valor de la tela, a mí no me gusta. Pero bueno, eso es pues que ahora de repente han pensado que en el siglo XVIII llevaban un moño y hay que llevar un moño, aunque lleves un espolín y una seda que te ha costado un dineral, pero bueno, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Sí, yo creo que como Vanessa. A mí me gusta un moño solo, pero pues como un traje, como dice Vanessa, más traje de faena, un traje más, una tela más, yo qué sé, menos recargada, un traje como más de baile o de faena. Pero como dice Vanessa, con un espolín o con un traje con unas manteletas cargadas y tal, a mí un solo moño tampoco me gusta. También lo veo bastante incómodo en el hecho de que un día tengan que ir con un moño, al otro día tengan que ir con 3, es como que, yo qué sé, yo en mi caso a lo mejor me peinaba un día y llevaba 3 o 4 días el peinado, iba a la peluquería cada 3 días a lo mejor, y el hecho de tener que ir un día con un moño, otro día con 3, también es un poco más rollo para ellas el tener que ir más veces a la peluquería, el cambiarse, porque claro, no puedes, tienes que hacerte 3 rayas o una raya o... Lo veo también más cómodo, pero bueno, es lo que dice Vanessa. Ahora lo han puesto así un poco como de moda lo de un moño y a mí particularmente me gustan más. Sí, ahora prácticamente van todos los días a la peluquería. Yo creo que sí, claro, que tienen que ir todos los días a la peluquería. Yo en mi caso,
la de fallas, yo me peiné el 16 por la mañana y me quité los moños el 19 después de la crema. Ahora no pueden hacer eso y la verdad es que te ahorras, aparte de dinero, el tiempo, el poder estirar un poco y dormir un poco más. Sí, claro. Que se valora, que se valora mucho. Ostras, yo dormía en el coche entre acto y acto. Sí está. Sí, es decir, Luego, Tere os pregunta que, bueno, que a lo largo del tiempo, ¿qué queda con más valor en el recuerdo? ¿Las experiencias vividas en el mundo fallero, la exaltación, la ofrenda o las personas con las que habéis compartido el año? Y si se puede separar la una de la otra. Yo creo que no se puede separar. Son cosas independientes. Yo lo primero me quedo con, pues, un poco lo que hemos hablado siempre. Yo lo primero me quedo con la gente. Y luego los recuerdos que se quedan de ese año, pero lo principal es con la gente con la que la convives y sigues manteniendo ese tipo de amistad. Es lo más importante. Yo creo que es muy importante formar una piña y un buen grupo durante ese año, más que nada porque tienes muchas vivencias y son muchas horas juntas. Entonces, claro, si no tienes un buen feeling con la gente, lo puedes pasar muy mal, muy mal. Entonces, claro, yo me quedo con eso, primero con la gente con la que lo compartes y luego los recuerdos se te quedan para siempre, desde luego. sí, yo como ha dicho Vanessa, quedas más que con las vivencias, los recuerdos sí están ahí. Pero como dice Vanessa, si no haces un buen grupo, una buena piña y te llevas bien, son muchas horas, muchos días y si no te llevas bien puede ser muy duro, puede ser un año muy duro, puede ser del año del mejor año de tu vida a ser un infierno. Ten en cuenta que es gente que no conoces de nada y cada uno tiene una forma de pensar y al final tienes que estar con ellos. Entonces, yo creo que el llevarte bien con todas y yo me quedo con eso, con todas las amigas y toda la gente con la que has conocido. Y siendo un año tan largo y sobre todo para las niñas, si ahora vuestras hijas, bueno, en el caso de Susana, te dijeran que quieren ser de la corte, ¿te gustaría o piensas que para una niña es muy duro? Pues, a ver, yo creo que me gustaría, claro, me gustaría, es un orgullo, sería un orgullo, pero por otro lado, es un año muy duro y les tiene que gustar mucho, sobre todo las niñas, tiene que gustarles mucho para aguantar el año. Tienen que ser, pues les gustan mucho, sobre todo vestirse de valencianas, cosa que en mi caso, mis hijas, de momento, la mayor no le gusta nada, la pequeña no sé. Pero, a ver, sí, me gustaría, por supuesto, pero puede ser un año muy duro si no... Mejor si fuera de la corte mayor. ¿Cómo? Mejor que si mejor Sí, si fuera... yo creo que sí. Sí. Y que lo viven de Aparte, otra yo creo manera. que sí, se vive de otra manera. Las niñas, yo creo que también todo lo que llevan detrás en cuanto a las familias, yo prefiero que sea mayor. Y si pudiera haber acompañantes niños para la corte infantil, ¿os gustaría? Para que los chicos tuvieran esa oportunidad. A ver, acompañantes, es que yo yo creo que no lo veo viable, más que nada porque la persona acompañante, en este caso con las infas y las mayores, es la persona que se encarga de esa persona. Entonces, yo creo que es inviable que un niño sea acompañante de la corte. Yo tengo 3 hijos, pero... Claro, que ejerciera como presidente infantil, ¿no? Ya, a ver, que digamos como un presidente infantil, pero para la fallera mayor, no para Sí. la corte, claro. Claro. A ver, puede haber una figura, pero sí, a ver, se puede poner de muchas maneras, pero la figura, en este caso, la figura de la fallera mayor y ya está. No pienso que haya un acompañante de fallera mayor para llevarle el ramo ¿qué tipo de protagonismo se le puede dar a un niño? No sé, a ver, tendrían que plantearlo de una manera
Ahora mismo tampoco sé cómo plantearlo, pero vamos, no lo veo yo muy viable. Bueno, Paco Brotons nos pregunta que si pasado el tiempo, que qué cambiaríais de lo vivido internamente en nuestra falla durante vuestra etapa de la corte. De lo vivido, pues a ver, yo hubiera cambiado muchas cosas, desde luego. La falla no es que se volcara mucho en nuestro año, sinceramente. Lo único, el cariño que te llevas de la gente, pero es la gente que te tiene cariño dentro y fuera de la falla. Te quiero decir que la gente que realmente se alegra, sea de la falla o no, está contigo durante todo el año. Luego, la falla sí nos hizo lo que fue el homenaje y poco más. La falla tampoco hice mucho. Yo hablo por mi año, por mi... No me esperé nada, pero es que tampoco tuve nada. O sea, no es que se volcara mucho. Más que nada porque yo Como dice lo que dice Vanessa, yo creo que en nuestro caso, la gente que se alegró de que fuéramos de la corte es la gente pues que conoces tanto de fuera como de dentro de la falla. Lo que es la falla en sí, yo creo que no se le daba tanta importancia a lo mejor como ahora el tener una chica en la corte. O sea, era, pues sí, hay una chica en la corte, pero que no se le daba ningún tipo de importancia a lo mejor como daría ahora. A mí, por ejemplo, que ahora hubiese una chica o una niña de la corte, para mí sería un orgullo para la falla. En nuestro caso, yo creo que pues ni fu ni fa, o sea, no se nos dio ni un protagonismo, es que no sé cómo decírtelo, yo qué sé, pues sí, fuimos de la corte y ya está, y no, como si hubiera sido un año cualquiera para la falla, no nos dieron esa importancia, sí, hicieron una cena homenaje. En mi caso le tengo que dar las gracias a Vanessa, que ella fue la que pues, me dijo unas palabras en esa cena. Y poco más, lo que es la falla en sí tampoco se volcó para nada. Quizá fue un poco de todos los... ¿Cómo? Porque claro, un poco de inexperiencia por parte de la falla, de no conocer. A ver, bueno. Yo hablo, Vale, no sé, lo dejamos ahí. Puede ser porque yo, por ejemplo, era el primer año, pero vamos, yo creo que eso nace de las personas. Yo me acuerdo que en la falla de mi amiga María José tampoco había habido, creo que una chica hacía muchos años y cada 2 por 3 estábamos en su falla. Es que eso yo creo que depende de la gente, del organismo, cómo esté manejado y llevado, que se quiera volcar más o menos. Te quiero decir que es que eso, o la gente que en ese momento estuviera, si se quisiera volcar más o menos, no sé, a lo mejor por falta de experiencia, tampoco lo sé, no lo sé. Yo desde luego hubiera hecho más. Te quiero decir, yo a día de hoy, si alguien, como dice Susana, saliera ahora, pues yo estaría muy orgullosa. De hecho, yo estaba orgullosa porque al año siguiente había salido alguien de mi falla. Es que nadie había salido. Y entonces 2 años seguidos era un orgullo, pero es que yo veía que lo que era la falla seguía sin moverse igual. Nadie se movió. Y era otro año más. No. Yo creo que a nivel individual los falleros sí que estaban orgullosos. A ver, nosotras éramos muy pequeñas. Yo casi no lo recuerdo. No se recuerda casi, pero sí que era un orgullo. Además, nosotras que somos muy friki falleras. Yo creo que a nivel individual sí, pero igual a nivel colectivo no se supo transmitir. Claro, es que, a ver, sí que es cierto, porque es lo que yo te digo, que hay mucha gente, y me consta y lo sé, que a mucha gente estaba orgullosa, como yo me sentí cuando salió Susana, o me sentiría si saliera alguien, porque es gente que conoces de siempre y llegar ahí es muy importante. Lo que pasa es que yo creo que es lo que dices tú, Amparo, no se supo transmitir y no lo hicieron tampoco, pero ni en ese año ni años posteriores. Te quiero decir que aquí hemos pasado sin pena ni gloria, que no pasa nada, pero yo creo que a nivel de falla es algo muy importante, es algo muy importante para las fallas. No, y de hecho, en el acto, digamos, del sector, muy poca gente va a animar a la fallera mayor de ese momento.
Van los amigos y poco más. La gente un poco que se interesa más por esa elección, pero... Sí, en la preselección siempre somos los... Claro, en la preselección siempre es la misma gente, realmente. Y Sara Rancaño nos deja una última pregunta. ¿Qué ninot de la falla del ayuntamiento de vuestro año os gustó más? ¿Qué ninot? ¿De lo que es el monumento? Sí. Bueno, pues había... Ostras, yo es que de ninotas y sueldos no me acuerdo mucho, la verdad. Yo recuerdo mucho la pieza central. En mi año eran Oliver y Hardy en un coche, como diciendo adiós al siglo XX. Pero lo que es ninot en sí, de los de relleno, yo no me acuerdo de ninguno. Ya, es que tampoco hay mucho ninot, sí, como dices, suena como de relleno. Más el principal que tampoco... Yo sí, lo que sí que recuerdo es que el mío principal era una mano, una de las falleras, digamos, que había, de las valencianas, tenía una mano, y antes de plantarla, pues como una semana o así, que estaba abajo, recuerdo que nos hicimos fotos como metidos dentro de esa mano, vestidas de valenciana, que luego la veías arriba y la mano parecía pequeña. Pero ni nos, así como poder recordar de nuestros monumentos, no se recuerdan. No. No, es que yo la falla recuerdo pues verla el día de la noche de la planta, sí, dar una vuelta cuando llegamos con el nino de la exposición, que yo creo que en mi caso un gorila o algo así. Y recuerdo darle la vuelta ese día y yo no recuerdo volver a bajar a ver lo que era la falla. Sí, ves la pieza central, pero lo que era la vuelta a la falla, yo creo que no le volvimos a dar la vuelta a la falla. Yo creo que ni siquiera estaba acabada de montar cuando le dimos la vuelta. Y no os quedáis con nada, no os dan ningún recuerdo de la falla, ningún ninot pequeñito, no sé. Yo en mi caso me quedé varios carteles que habían y unas letras que era una A, me quedé con una A. Lo que pasa es que luego el ayuntamiento te da, digamos, como un jarroncito de cerámica con las cenizas. Ese es el recuerdo. En mi año sí que nos dieron el muñeco central, eran Oliver y Hardy, y nos lo dieron en escayola. En mi año nos lo dieron en escayola y luego aparte nos dieron lo que dice Vanessa, el jarrón de cerámica con cenizas de la falla. Muy bien. Bueno, hasta aquí las preguntas. No sé si queréis decir algo o despedir vosotras. No, Susana, despide. Nada, simplemente pues daros las gracias por darnos la oportunidad de contar un poco nuestra experiencia en la corte, que bueno, creo que fue una experiencia muy bonita, que mucha gente que está en la falla ahora no pudo vivir nuestro año de corte. En mi caso, pues sí que hubo mucha gente que me acompañó en muchos actos o venían a verme a las mascletas o venían a los intercambios de fotos o las imposiciones de insignia y bueno, yo creo que fue un año muy bonito y que, pues eso, daros las gracias por darnos la oportunidad de contar un poco nuestra experiencia. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias a vosotras y nos vemos en próximas entrevistas. Vale. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.